Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal Lab. En esta oportunidad realizaré una breve reseña de los procesos constitucionales, también denominados garantías constitucionales. Para empezar, es importante recordar que la Constitución consta de dos partes, una parte denominada dogmática y otra orgánica. La parte dogmática es aquella que tiene como función reconocer los derechos fundamentales. En nuestra Constitución actual, es decir, Constitución de 1993, ello se plasma a través del artículo 2 y artículo 3 de la misma. En el artículo 2 se establece un listado de 24 derechos fundamentales, los cuales, dicho sea de paso, no constituyen una lista cerrada, sino es una lista meramente enunciativa, ya que según el artículo 3 del mismo cuerpo normativo constitucional, se establece que todos aquellos derechos que posean naturaleza análoga a los del artículo 2 de la Constitución y que nazcan de la dignidad del ser humano también gozarán de protección por parte de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, en la parte orgánica de la Constitución se establece la estructura del Estado, es decir, se va a indicar cuáles son los entes que van a conformar los engranajes del Estado y también se va a establecer cuál es la función de cada uno de estos. Ahora, tanto la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución gozan de protección en nuestro ordenamiento jurídico. Ello a través de los denominados procesos constitucionales. Estos procesos constitucionales que voy a proceder a comentar están regulados en el Código Procesal Constitucional. Ahora, son 7 los procesos constitucionales y podemos dividir estos 7 procesos constitucionales en dos grandes grupos: los procesos constitucionales de la libertad y los procesos constitucionales orgánicos. Comencemos por los procesos constitucionales de la libertad. Los denominados procesos constitucionales de la libertad son los encargados de resguardar la parte dogmática de la Constitución, es decir, como comentaba hace un momento, aquellos derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en el artículo 2 y artículo 3 de nuestra Constitución actual. Ahora, son 4 los procesos constitucionales que forman parte de los procesos constitucionales de la libertad. Tenemos al proceso de habeas corpus, al proceso de habeas data, al proceso de amparo y al proceso de cumplimiento. Comencemos realizando una breve reseña del proceso de habeas corpus. El proceso de habeas corpus tiene como finalidad resguardar el derecho a la libertad individual y los derechos conexos, es decir, relacionados con el derecho a la libertad individual. Pasamos al proceso de habeas data. El proceso de habeas data es aquel que tiene como finalidad resguardar dos derechos. En primer lugar, el derecho de acceso a la información pública, es decir, a toda información que provenga de los entes estatales. Y también va a resguardar este proceso de habeas data el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, aquella facultad que nos asiste para regular toda la información que nos pertenezca, que se encuentre en una base de datos, ya sea de una entidad pública o también puede ser de una entidad privada. Entonces vamos analizando, reseñando dos procesos constitucionales de los 4 que son de este grupo de los procesos constitucionales de la libertad. Dicho sea de paso, este orden es meramente enunciativo, no tiene ninguna connotación jerárquica. Pasamos con el tercero, proceso de amparo. El proceso de amparo está diseñado para resguardar todos aquellos derechos que no resguarda el proceso de habeas corpus ni el proceso de habeas data. Es decir, va a proteger este proceso de amparo a todos aquellos derechos fundamentales distintos al derecho a la libertad individual y derechos conexos, y también aquellos derechos relacionados con derecho de acceso a la información pública y derecho a la autodeterminación informativa. El resto de derechos, entonces, los va a proteger el proceso de amparo. Por lo tanto, es el proceso, a comparación de los otros que forman parte de este grupo, de los denominados procesos constitucionales de la libertad, que va a proteger una mayor cantidad de derechos fundamentales. Y como cuarto grupo, pero no menos importante, porque como les he mencionado, no existe ninguna relación jerárquica en esta lista que estoy enunciando, tenemos al proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento es aquel diseñado para que en aquellas circunstancias donde una autoridad o funcionario sea renuente de acatar o cumplir
una norma administrativa o una ley. Precisamente para ello se va a utilizar este proceso de cumplimiento, para revertir esa situación en la cual la autoridad o funcionario no deseen cumplir la ley o la norma administrativa. Bien, entonces son 4 los procesos constitucionales que derivan de este grupo denominado procesos constitucionales de la libertad, los cuales están diseñados para resguardar la parte dogmática de la Constitución. Ahora realicemos un breve análisis de los denominados procesos constitucionales orgánicos. Los procesos constitucionales orgánicos están diseñados para resguardar la supremacía de la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico, ya que, como sabemos, si utilizáramos la pirámide kelsiana en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución, nuestra Constitución, se encontraría en la cúspide de la misma. Entonces, estos procesos constitucionales orgánicos se van a encargar de preservar esa jerarquía de la Constitución frente a otras normas, ya sean leyes o instrumentos normativos de inferior rango. Bien, son 3 los procesos constitucionales que conforman este grupo denominado procesos constitucionales orgánicos. Y encontramos dentro de estos al proceso constitucional de inconstitucionalidad, tenemos también al proceso constitucional de acción popular y el proceso constitucional competencial. Comencemos con una breve reseña del proceso de inconstitucionalidad. Este proceso está diseñado para resguardar a la Constitución de aquellas leyes o instrumentos normativos con rango de ley, como podría ser un decreto legislativo o un decreto de urgencia, que atenten contra el fondo o la forma de la normativa constitucional. Cabe destacar que el monopolio de este proceso, es decir, quien va a dirigir este proceso de inconstitucionalidad desde su inicio a fin, va a ser el Tribunal Constitucional, es decir, el máximo intérprete de la Constitución. Ahora, pasamos a analizar el proceso constitucional de acción popular. Este proceso está diseñado para que en aquellos escenarios donde un instrumento normativo de rango inferior a la ley, como podría ser un reglamento o una norma administrativa, vulnere la ley o la Constitución. Entonces, proceso de inconstitucionalidad frente a una posible transgresión de la Constitución, ya sea por su fondo o forma, a través de una ley o instrumento normativo con rango de ley, mientras que el proceso constitucional de acción popular está diseñado para resguardar a la ley o a la Constitución en cuanto a su contenido y forma de un instrumento normativo con rango jerárquico inferior al de una ley, como podría ser un reglamento o un acto administrativo. Y finalmente, tenemos al proceso constitucional competencial. Este proceso está diseñado para aquellos escenarios donde 2 entes estatales aseguren de que tienen competencia para determinada materia, es decir, se disputen la competencia de determinado asunto, con lo cual estaremos frente a un conflicto competencial positivo. O también se va a utilizar este proceso competencial para aquellas situaciones en las cuales 2 entes estatales aseguren que no tienen competencia frente a un mismo asunto. Es decir, cuando estamos frente a un conflicto competencial negativo. Bien, entonces, he realizado la reseña de los 7 procesos constitucionales que resguardan tanto el contenido dogmático y contenido orgánico de nuestra Constitución. Obviamente, estos últimos, a los cuales he hecho referencia, proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y el proceso competencial, es decir, los procesos constitucionales orgánicos, están diseñados para resguardar la parte orgánica de la Constitución. Bien, entonces, sintetizando, todos los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución, llámese derechos fundamentales, y también aquella normativa constitucional que establece
La estructura del Estado y el funcionamiento del mismo gozan de resguardo en nuestro ordenamiento jurídico, y ello a través de los procesos constitucionales también denominados garantías constitucionales. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.